que quede mi espíritu. Yo iré a buscarte hasta que quede mi respiro. Muy buenas noches tengan todos. El Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Reciban un saludo de la Iglesia Cristiana Betlehem, Casa de Pan y Refugio, de su cuerpo de ancianos y de todos aquellos hermanos que ponen el corazón y el esfuerzo para que esta vivencia sea posible, para poder llegar hasta tus hogares. Ese saludo en particular siempre lo extendemos a aquellas almas que aún no han rendido su corazón a Jesús, aquellos que aún no han entronado al Señor en el centro de su vida. Para ti en particular, llegamos hasta ti, pues queremos compartirte el mensaje de la vida eterna. Pero restante, los hermanos de la congregación, hermanos en la fe, miembros del cuerpo de Cristo, a Él rogamos que te bendiga de una manera muy particular, muy especial, que sigamos en Él creciendo, para su gloria y honra y bendición de nuestras vidas. Esta ocasión vamos a enfocados todavía en la conducta de Jesús, aprendiendo de la conducta de Jesús. Vamos a enfocarnos ya a su vez en la parte final de esos atributos que hemos estado considerando del Maestro. Y básicamente en esta ocasión vamos a tocar dos muy particulares. Estaremos hablando del dominio propio y del sacrificio que había la disposición de hacer de parte del Maestro. Antes de entrar en ellos, queremos recordarte el por qué nos hemos envuelto en estos estudios de la conducta de Jesús. Queremos recordarte cuán necesario definitivamente es aprender del Señor y cuán bello es tener muy presente tú y yo que repasemos en el corazón, nos acordemos de que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se encarnó en un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Y al encarnarse en un cuerpo humano, mira, estuvo expuesto a las mismas tentaciones, a los mismos problemas, a las mismas crisis y circunstancias que todos los días tú y yo confrontamos. Y te subrayo las mismas. El Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, encarnado que fuera, estuvo expuesto a todo a lo que tú y yo nos exponemos en nuestro diario vivir. El producto de esa encarnación se le llamó Jesús. Ese era Jesús. Y si miras lo que acabamos de compartir, eso implica que ese Jesús era quien tenía presente dos realidades maravillosas. Tenía presente su divinidad. Por eso se habla de que era 100% Dios, pero también tenía presente la humanidad. Por eso también se habla de que era 100% hombre. De ahí que los evangelios con frecuencia tú lees que no solo se le llamaba Jesús, sino que se le llamaba Jesucristo. Como en el Nuevo Testamento, pues se identificaba como Jesucristo en una alusión que comprende esas dos naturalezas, la humana y la divina. Y la importancia de ello es que cuando el ser humano, como tú y como yo, nos rendimos a los pies de Jesús, la vivencia que aconteció en ese ser maravilloso que conocemos con ese nombre de Jesús, esa vivencia, cuando tú y yo nos rendimos a los pies del Señor, precisamente, acontece en ti y en mí. Es decir, que cuando tú y yo nos rendimos al corazón, ocurre esa maravillosa realidad. Nos convertimos en humanos, seguimos siendo humanos, 100% humanos, pero a su vez portadores del Espíritu Santo de Dios. Nos constituimos en el templo del Espíritu Santo, quien definitivamente siempre será 100% Dios. Tú y yo tenemos esa maravillosa y misteriosa realidad
somos portadores de la misma, y es importante que tú te lo recuerdes a ti mismo, lo tengas muy presente, porque esas son las verdades bíblicas que nos ayudan a entender que no estamos en tiempo de excusarnos, no estamos en tiempos de decir es que yo no puedo, yo no tengo la capacidad, es que estoy más fuerte que yo. No, vamos a acordarnos de continuo. Lo que Dios ha puesto en ti y en mí desde que nos convertimos es la capacidad de imitar a Jesús, por cuanto ambas naturalezas son una realidad en ti y en mí. Y por consiguiente, estamos hablando de que tú y yo somos seres humanos de carne y hueso, pero con la presencia de aquel que precisamente estaba presente en el cuerpo del llamado Jesús y que lo capacitó para enfrentar el mundo de la manera en que lo hizo. Y basado en esa realidad es que Jesús nos hizo una invitación que hemos mencionado como parte del propósito de este estudio, y es que Jesús nos instó, nos llamó a que fuéramos imitadores de Él. Imitadores de él en tema de que aprendiéramos de él a ser mansos y humildes de corazón, que tomáramos su yugo, su carga y camináramos imitándolo a él. Por consiguiente, si el Señor nos instó a aprender de él, tú y yo en obediencia lo hemos de hacer, y cada vez seguiremos experimentando que sí, esto era posible, que es una hermosa realidad. Así que mantén eso en tu corazón y repásalo con frecuencia. Y quisimos volverlo a tocar esta noche, por cuanto estamos por terminar el tema de imitar la conducta de Jesús. Esta noche centrado imitar la conducta de Jesús en términos de ¿qué? De su dominio propio. De su dominio propio. Aprendiendo de su conducta en cuanto al dominio propio. Vamos a buscar en la palabra del Señor un verso de introducción y lo leemos. Allí en el libro vayamos al libro de Gálatas, al capítulo 5, versos 22 y 23 para ser preciso. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Dice la palabra del maravilloso Señor de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor, te damos gracias por la oportunidad, te encomendamos siempre este compartir, rogándote que seas tú quien nos dé la sabiduría para poder llevar a la palabra precisa que tú traigas al corazón y que a su vez llegue a los oídos de los hermanos, y conforme a tu propia instrucción siempre haga el trabajo que sabemos, que tú sabes que necesitamos todos. En tu hermoso nombre lo suplicamos, Jesús. Amén. Fíjese que vamos a comenzar a hablar de dominio propio. Te quise leer ese verso por cuanto cuando examinas el mismo precisamente, cuando miras con tus ojitos vas a ver que la última alusión dentro de esos rasgos hermosos del fruto del Espíritu te habla de la templanza. La vez pasada estuvimos hablando del temple de Jesús, de un hombre de un gran temple, porque ese temple definíamos que es la manera en que se reacciona entre las diversas circunstancias que llegan a la puerta. Y en esos términos está estrechamente enlazado el concepto del dominio propio, porque va precisamente a la médula de lo que es la forma en que todos reaccionamos, respondemos en determinadas circunstancias. Por eso, al hablar de temple, inclusive muchos comentaristas lo enlazan directamente y hasta lo ven enmarcado como un sinónimo o sustituto de lo que podría ser el dominio propio. No obstante, quisimos separarlo de la exposición por cuanto, como viste el miércoles pasado, muchas son las circunstancias y variantes que pudimos observar, la ejecución del maestro, su temple a través de cada una de ellas. Al hablar de dominio propio en particular, vamos a observar unas circunstancias muy específicas dentro de lo que queremos traer, de la capacidad que él tenía y que tenemos que imitar para unas cosas. Cuando tú buscas en un diccionario la palabra o la expresión dominio propio, para ser correcto, una definición general del tema, te va a decir que es la capacidad que nos permite controlar, mire esto, controlar a nosotros mismos, nuestras emociones, pasiones y deseos. La capacidad que tenemos de controlarnos a nosotros mismos en términos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestras emociones. O sea, esto es un tema que atañe directamente a ti y a mí desde el punto de vista de nuestra formación, nuestro carácter, nuestra conducta. Controles, controlarme, saberme controlar. Cuando buscas una expresión bíblica del asunto, del tema, oye, vas a ver que definitivamente el concepto de dominio propio
se vincula a lo que te acabo de introducir, al último rasgo del fruto del espíritu, que es la templanza. Esos son los versos que te leí como introducción. Así que, bíblicamente, se reconoce el dominio propio como enlazado a la templanza. ¿Por qué? Porque implica la capacidad de yo saberme controlar ante las distintas circunstancias que llegan a mi vida, en particular enfocado en cómo yo respondo con mis emociones, con mis pasiones y deseos en determinadas retos, encrucijadas, problemáticas o situaciones. La Biblia nos habla en Segunda de Pedro. Acompáñame a Segunda de Pedro, al capítulo 1, versos 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Nos hace un recordatorio que es importante en el tema que estamos esta noche tocando. Y tú vas anotando en tu libreta, tu lápiz, la Biblia la tienes abierta, me vas dando seguimiento al asunto por ti mismo. Estamos hablando de un tema que implica autocontrol. La capacidad de yo controlar mis emociones, mis pasiones, mis deseos. Autocontrol. En 1 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7, mire cómo dice la palabra del Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Fíjate que la expresión que utiliza ese verso de entrada es poniendo toda diligencia. Te hice un pequeño repaso al empezar la noche, acordándonos de que tú y yo tenemos el privilegio, desde que llegamos a los pies de Jesús, en Cristo tenemos el privilegio de ser partícipes no solamente de la naturaleza humana, sino que la naturaleza espiritual, el Espíritu Santo mora en ti y en mí, somos templo del Espíritu, lo cual nos capacita para hablar de estos asuntos, nos capacita para hablar de dominio propio. Y en esa expresión de dominio propio y en esa expresión de que nos capacita, entra en juego expresiones bíblicas como las que estamos mirando. Se nos insta a poner toda diligencia. Implica que tú y yo tenemos que poner de nuestra parte. Si estamos hablando de autocontrol, y significa que yo tengo que sentarme, examinarme, conocerme, reconocer en qué circunstancias a mí me da más trabajo autocontrolarme, en qué circunstancias yo reacciono más fácilmente, en qué circunstancias, como diríamos usualmente de forma pueblerina, pierdo los estribos. Yo reconocerlo y entender que soy propenso en determinados marcos de acción a responder. ¿Para qué? Para trabajar con ello. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ahí dice con diligencia, poniendo toda diligencia. Si tú buscas lo que significa la expresión diligencia, mira, que responsablemente, con todos los mejores oficios, dedicación y ahínco, hagamos algo. Y este algo en particular va dirigido, hagamos qué, oiga, hagamos el ejercicio de autocontrolarnos, de poner todo lo que está en nuestra parte, todo el cuanto podamos nosotros en definitivamente aprender a autocontrolarnos, reconociendo siempre que precisamente porque esto a los pies del maestro es que vamos a encontrar esa enseñanza, esa dirección, esas fuerzas. Pues fue que te dije hace un momento, en Cristo encontramos ese privilegio misterioso de ambas naturalezas. Pues, oiga, acudamos a los pies del que es espíritu, a pedirle fuerzas para el espíritu, porque yo siempre he dicho que el espíritu y el alma, bien concertadamente a los pies del maestro, dominan el cuerpo, dominan las emociones, dominan las pasiones, pero tienen que estar saludablemente a los pies de Jesús. Sigue diciendo esa porción de la palabra, obsérvala. Añadid a vuestra fe virtud. Comienza a listar una serie de adjetivos hermosos, cualidades, pero dice añadid. O sea, por un lado te comienza hablando que seamos diligentes en el tema. O sea, esto para mí no puede ser meramente hablar de un asunto. Estoy hablando de mi autocontrol, cómo yo realmente respondo. Estamos hablando de tu autocontrol, cómo realmente tú respondes. Y nos dice la palabra, no te lo digo yo, te dice la palabra que seas diligente con el tema. Y te dice más, te dice y añade. Es decir, mira, no te conformes con lo que tienes, sigue abonando de tal manera que ciertamente nuestro crecimiento responda a la par con nuestra oportunidad de vivir con Jesús día a día. Dicho de manera más sencilla, que todos los días crezcamos más en el Señor. Que yo no sea hoy el mismo que era ayer, que hoy yo tenga más autocontrol que ayer, pero menos que mañana. Y por eso, si me acompañas también en la lectura que estamos haciendo,
En particular, mira el verso 6 de esa, primero estamos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 6 dice, dominio propio. En ese añadirle que estamos hablando, te llega el punto del dominio propio. Esencial para la vida del hombre y la mujer de Dios. En Cristo manifiesto de una manera preciosa, de la cual tú y yo tenemos que aprender, emular, imitar, como la palabra nos insta, como decía el apóstol Pablo. Como él imitaba a Jesús, él instaba que lo imitaran a él, que tú y yo imitemos al Maestro y permita a Dios que lo imitemos de tal manera que muchos quieran parecerse a tu ejemplo, a tu caminar en esta tierra, porque reflejas a Jesucristo. ¿Cómo Jesús demostró este dominio propio? ¿Cómo Jesús demostró esta capacidad de que estamos hablando, de saber controlar emociones, deseos, pasiones en momentos determinados? Vamos a ver apenas unas ilustraciones del Maestro, que hablan mucho por sí mismas. Acompáñenme a Hebreos capítulo 4, verso 15. Hebreos capítulo 4, verso 15. Primero vamos a ver cómo el Maestro ejerció ese dominio propio, esa capacidad de control frente a la tentación. Y la Biblia en Hebreos capítulo 4, verso 15 lo resume de una manera magistral. Mira cómo lo dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote, obviamente hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra está aludiendo a lo que ya mencionamos, la naturaleza que había en Jesús, encarnado, tenía un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, con pasiones, con necesidades, como el tuyo y como el mío. Pero allí moraba el Espíritu de Dios, su naturaleza divina, el mismo, el encarnado. Qué hermoso. Dice ahí la palabra que Él fue tentado en todo. Usted piense, mire, el alcance de lo que dice ahí es eso, todo. Toda circunstancia, todo lo que a ti te rodea, todo lo que llega a tu puerta, todo aquello que tú sientes que es tentación, todo aquello que tú sientes que de alguna manera u otra te sacude en tus pasiones, Jesús estuvo expuesto a las mismas, en todo. Tú y yo no somos quienes para decirles que nadie sabe lo que yo estoy sintiendo. Es que nadie sabe lo fuerte que es lo que estoy viviendo. Bueno, quizás tendrás razón en términos de que si ese nadie significa quizás tu vecino, tu padre o tu hijo o yo mismo. Pero el Señor sí. El Señor lo sabe, la vivió, estuvo allí, estuvo en tus zapatos. Y aún así, la palabra nos enseña que si bien fue tentado en todo, no pecó. Así que para empezar, cuando hablamos de ese autocontrol, Jesucristo estuvo expuesto. Y nos vamos a retomar muchas cosas que ya hemos estudiado. Pues podríamos otra vez comenzar por allí por Mateo. ¿Te acuerdas del capítulo 4 de Mateo? O el capítulo 4 de Lucas, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Allí apareció el tentador, precisamente apareció Satanás, el adversario. ¿Y a qué fue? A tentarlo. Y tú y yo sabemos la historia, fracasó en todos los esfuerzos. Y no fueron los únicos que recogen el Evangelio en de momentos difíciles, agónicos, críticos. Pero Jesús, enfrentado a que fuera la realidad de la tentación, tuvo ese control, encontró las fuerzas en el Espíritu para decir no al pecado. Ahí estamos tú y yo, imitadores del Maestro, hablando de la conducta del Maestro. Nos gozamos en seguir su ejemplo. Pues tengamos muy presente que a la hora de hablar de dominio propio, comencemos por hablar de decirle no al pecado, entendiendo que cuando te sientas débil, cuando te sientas sacudido, cuando sientes que tu pasión, que tus deseos como que están a punto de llevarte hacia la decisión, contrario a lo que tú sabes que debe ser lo correcto, esa es la hora de que, mira, sal cogiendo, enciéjate en el cuarto, acude al altar, póstrate ante el Maestro y dile, mira Jesús, me están tentando, siento debilidad. Mira, Maestro, tú sabes lo que yo estoy padeciendo porque tú estuviste expuesto a todo. Ayúdame, Jesús, a triunfar como tú triunfaste. Ayúdame, Señor, a levantarme por encima de lo que me está sacudiendo y dame la capacidad de controlarme y de decir no. Y se puede en el Señor. Dios, sabemos que la Biblia nos habla de elementos humanos, seres humanos como tú y como yo, en adición al Maestro, que tentado que fueron, soportaron la tentación. El famoso cuadro de José cuando huyó de la mujer de Potifar. O sea que no solamente lo hizo Jesús,
sino que hay ejemplos de cómo ciertamente hombres y mujeres amadores de Dios, con tal de honrarlo, en esa balanza entre pasiones, deseos, impulsos, cuando sabemos lo que es correcto, lo que tiene que ser y lo que debe ser, escogemos por lo correcto. Y en el Señor encontramos las fuerzas para ello. Continuamos con el maestro en las exposiciones que él tuvo para ejercer ese dominio propio. Oye, acompáñame allí a Lucas, capítulo 8, verso 53. Lucas capítulo 8, versos 53 y 54. Mira cómo dice la palabra del Señor. Y se burlaban de él, hablando de Jesús, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Me centro en ese 53. Los que allí estaban presentes en medio de esta escena, había una joven muerta, Jesús fue llamado. Jesús se acercó para intervenir con ella. Los que allí estaban, los que comenzaron a burlarse de Jesús. ¿Qué es burlar? Mira, burlar es ridiculizar. Burlar es reírse de otros, pasarla bien a cuesta de otros. Burlar es definitivamente ante una situación de una persona, sacarle partido a la situación para hacer un chiste de ella. De Jesús se burlaron. ¿Cuántas veces tú te has sentido burlado por seres humanos que te rodean, aun quizás queden bajo tu mismo techo, familiares, allegados? ¿Cómo tú has reaccionado? No es hora de pasar el juicio del pasado en el sentido de decir, pues lo hice bien o lo hice mal, pero vale la pena que repasemos cómo reaccionó en un momento dado y consideremos hoy, a la luz de la palabra, mi entendimiento de cómo debo reaccionar. Fíjate que Jesús allí estaba siendo burlado, el maestro. Y siempre decimos, si Jesús, que era Jesús, y tú somos los discípulos, no somos más que el maestro. Si él fue objeto de burla, ¿quiénes somos tú y yo? Definitivamente estoy seguro que muchos se entretienen con nosotros. Por eso el hecho de ser cristianos, para empezar, en esta sociedad moderna somos objeto de burla. Somos los retrógrados de la sociedad. Somos el obstáculo a la avanzada de derechos. Somos el impedimento al reconocimiento de lo que debe ser, según muchos. Ahí estamos tú y yo en la palestra de la burla, el hazmerreír de muchos. Pero qué bueno que tú y yo, a la luz de la palabra, sabemos ciertamente lo que nos motiva, lo que de verdad es gozo y alegría. Y mientras quizás tú eres razón de otros reírse, tú en tu alma sabes lo que es la verdadera razón de ser feliz en Cristo. Sonreír en el Señor. Jesús recibió aquella burla, sin embargo, no se detuvo en la gestión que estaba realizando. Es decir, la burla no lo detuvo. E importante es que tengamos una claridad bien presente del maestro en particular, porque de él es que estamos aprendiendo. Y es que ese 100% hombre y 100% Dios, como vamos a mencionar ya mismo y hemos tocado varias veces en otros subtemas, oye, tenía todo el poder de cuando quisiera detenerse y decir, un momentito, basta. Era ese Dios encarnado que dice la propia palabra que por el dedo ella fuera demonios, por el dedo. Imagínate tú, por el dedo. O sea, qué autoridad. Aquel Jesús que calmó los vientos. O sea, qué facultades había en él. Estamos hablando de aprendizaje. ¿En qué cosas piensas tú o pienso yo cuando alguien se está burlando de nosotros? Esto no vamos a hacer una encuesta por estos medios en este momento. Pero ¿cuántos pensamientos te pueden coger por la mente a ti cuando alguien se está burlando de ti? ¿Cuántas reacciones? Tristeza, ganas de llorar, ganas de gritar, ganas de correr, ganas de hablar, ganas de actuar hacia el que se está burlando. Sin embargo, Jesús ni le replicó a aquellos burlones, se centró en lo que vino a hacer. Atendió a la joven que necesitaba. Trajo vida a aquella mujer. Qué importante es que a ti y a mí no nos distraiga la burla. Aprendiendo de la conducta del maestro, o sea, cómo comportarnos. Vamos a ejercer ese control, autocontrol, en favor de que no se nos distraigan los objetivos, las metas y propósitos de Dios para con nuestra vida.
que por la burla tú no te detengas. Se quieran burlar, que se burlen. Se quieran reír, que se rían. Pero tú y yo nos aseguraremos de, fieles imitadores del Maestro, hacer como Jesús hizo. Ignoró la burla y cumplió el propósito. Mírenlo en otra ocasión. Vaya a Lucas capítulo 23, verso 35. Lucas 23, verso 35, dice así la palabra del Señor. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. La escena, ya estaba Jesús en la cruz. Ya estaba crucificado. Su cuerpo ya estaba maltrecho. Los clavos atravesaron su ser. Ahí estaba la madera colgando. Y ahí estaba el pueblo observando, mirando, dice ahí. Y aún los gobernantes se burlaban de él. Los llamados a poner el orden, la autoridad del momento, la autoridad del tiempo, eran los primeros que estaban allí para burlarse de Jesús. Ya dijimos que burlar es ridiculizar, es reírse. Reírse de una persona ante sus situaciones particulares. Ubícate tú en esa escena, imagínate tú entre la multitud escuchando a los que estaban a tu alrededor riéndose del que estaba allí en la cruz, haciendo chistes del que estaba allí en la cruz, riéndose a expensas del sufrimiento de otros. ¿Qué hubiésemos hecho tú y yo? ¿Cómo hubiésemos reaccionado? Mira el completo de lo que estaban diciendo en ese verso 35. Se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Te llama la atención a que la burla hacía referencia a que si a otros salvó, si a otros bendijo, en otras palabras, ¿por qué no hace algo por sí mismo? Fíjate, observa que en esta expresión de burla se centra en Jesús mismo. ¿Por qué no hace él por sí mismo algo para él, para su yo? Y en términos de esa burla, puedes escudriñar la palabra y verás que Jesús no tuvo respuestas a esa burla, a esas expresiones en particular de ese pueblo y de esos gobernantes. Otra vez, ¿qué hubiésemos hecho tú y yo? ¿Cuántos de nosotros quizás, teniendo también en ese momento la oportunidad de clamar porque bajara fuego del cielo, hubiésemos clamado? ¿Cuántas veces tú te has sentido en medio del dolor? Porque por eso te observé, estaba allá en la cruz. ¿Cómo tú te sientes cuando estando tú en dolor para completar? Estando en un momento difícil, de amargura. Venga alguien a burlarse de ti. Oye, no es fácil controlarse. Por eso te quise escoger estas ilustraciones. Porque no se trata solamente de definir el concepto de lo que es autocontrol, dominio propio. Es verlo con nuestros ojos en cómo el maestro reaccionó. Ante la risa y el chiste de otros, no se detuvo para hacer lo que tenía que hacer, traer bendición a una joven mujer. Ante el chiste y el momento de dolor del maestro, oye, supo autocontrolarse, supo tragar hacia adentro y no responder como quizás se merecían que respondiera hacia aquellos hombres en aquel momento. De verdad que yo estoy seguro que muchos diremos, esto no es fácil. Por eso lo estamos estudiando, porque no es fácil, pero es hermoso. Y si la palabra dice que se puede, pues se puede. Porque si Él nos llamó a que aprendamos de Él, manso y humilde. Aprender de mí que soy manso y humilde, es que se puede. Y al saber que en ti y en mí están las dos naturalezas presentes, es un privilegio. A sus pies crezcamos en el autocontrol, en todo escenario posible, que es a lo que te quiero llevar a través de este rastreo de estas ilustraciones. Todo escenario posible. Fíjense que en ese mismo Lucas 23 vamos a ver cómo reaccionó ante la injuria. O sea, ya lo vimos ante la burla en términos de él sirviendo a otros. Lo vemos la burla hacia él en términos de por qué no hace algo por sí mismo y se ríen estando ya en dolor en la cruz. Mas mira ahora en ese Lucas 23, mira el verso 39 en particular. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Aquí, aunque parezca una diferencia muy sutil, cuando tú buscas entre lo que es la burla y la injuria, vas a encontrar
que según ya te dije que la burla es ridiculizar, reírse, pasarla bien a expensas de otro, independientemente de que esté en dolor, como vimos en el caso de Jesús. Cuando se habla de injuriar, está hablando de atentar contra la dignidad, el honor, la credibilidad de alguien. Atentar contra el honor, la dignidad, la credibilidad de alguien. Allí Jesús seguía la escena de la cruz, cuando surgen estas palabras. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Te quiero llamar la atención a una diferencia delicada. Hace unos momentos te mencionaba cómo los gobernantes repasaban: mira, el que salvó a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? O sea, la alusión era que hiciera algo para él mismo, en beneficio del mismo, y él cayó. Ahora este hombre que está siendo juzgado y condenado, siendo acreedor él de lo que allí estaba ocurriendo, este hombre comienza a injuriar a Jesús en el sentido de atacar su dignidad, su credibilidad, y lo hace, claro, en beneficio también de él. ¿Por qué? Porque dice: ¿por qué no te salvas tú mismo y a nosotros? Ahora incluyó un tercero. Ahora incluyó a alguien que podía beneficiarse del acto de Jesús. Recuerda que precisamente Jesús vino ¿a qué? A salvar el mundo. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Allí hay un ser humano que le está prácticamente diciendo: ¿por qué no hace algo por mí? Claro, lo está haciendo en cierta manera como con burla también, con descrédito hacia Jesús. O sea, no por convicción necesariamente hablando. Y allí el maestro le escuchó en ese continuar del dolor. Y al escucharlo, oye, tú y yo conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Qué cosa hermosa. Cuando el otro también juzgado se dirigió: ¿y acaso no temes? No temes a este ni a esta hora. Tuvo un fruto hermoso para el que le creyó a Cristo. Penoso para el que se burló, lo injurió. El maestro en el medio, el autocontrol, su control, que es el que te quiero que te enfoques en él. Por favor, ubícate otra vez en el lugar de Jesús. Imagínate tú sufriendo, padeciendo, sufriendo emocional, espiritual y físicamente. Clavos atravesando tus brazos y piernas. Gente allá abajo burlándose, haciendo chistes de ti, de tu condición. Gente cercana a tu derecha o izquierda diciendo: no se le podía creer, nos engañó. No puede hacer nada por él ni por nosotros. ¿Cómo te sentirías tú cuando le sumas a eso que estás en ese madero precisamente por todos los que se están burlando de ti? Estás allí precisamente por eso que te están injuriando. Estás por todos. Yo estoy seguro que alguna vez en tu vida te ha ocurrido que has hecho algo en beneficio de alguien y para completar ese alguien hasta se ha reído o lo ha tomado para burlarse, cuando tu intención era agradarle. Mire, estoy seguro que has tenido vivencias similares en esos términos. ¿Y cómo has reaccionado? Jesús nunca reaccionó como pudo haberlo hecho en otros términos. ¿En términos de qué? Hoy está de descargar coraje, descargar ira. No lo hizo, teniendo toda la facultad para hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué Jesús utilizó el autocontrol para enfrentar la tentación? ¿Por qué Jesús utilizó el autocontrol para aún ante las burlas de los demás seguir sanando, obrando? ¿Por qué Jesús soportó y mira, usó sus fuerzas para reprimir en términos de no responder como la gente quería estando en la cruz? ¿Por qué? Pues mira, hay otros versos que nos recuerdan en ciertas medidas el por qué. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Versos 53 al 54. La escena ahora retrocede antes de ser crucificado, cuando estaba siendo juzgado por las autoridades. Hubo una pregunta: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
O sea, Jesús siendo hostigado, presionado, molestado, incomodado, injuriado, burlado, etc. Mira lo que él le pregunta a quien se cree que es más autoridad que él. Dice, ¿acaso tú te crees que yo no puedo pedirle al Padre ahora mismo que envíe legiones de ángeles y acabe con esto? O sea, a la hora de hablar de autocontrol, Jesús le está reconociendo a ese hombre que tiene ante sí que Jesús tenía los mecanismos, tenía los medios de, en lugar de reprimir y soportar aquello que tenía de frente, decir, basta, Padre, darle juicio y termínalo. Sin embargo, Jesús optó por controlarse. ¿Y por qué? Mira el verso 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Mira, en esa pregunta que está ahí, en ese verso que está ahí, te habla de la razón de ser, el por qué Jesús se autocontroló en las diversas escenas que tú y yo encontramos en los evangelios, particularmente entiéndase por la burla, la injuria, los momentos en que trataron de sacarlo, de tentarlo. Ya tú y yo vimos en otro de los atributos cómo siempre estaban buscando por dónde tratar de agarrarlo infraganti. ¿Por qué siempre se autocontroló? Porque siempre tuvo muy presente que todo lo que él pudiese hacer podía afectar el plan divino. Que toda decisión que él tomara, oye, lo hacía teniendo bien presente el objetivo del Padre soberano. Y él no quería salir fuera de ese plan. Él no quería afectar ese plan para nada. Por eso es que dice ahí, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? O sea, si yo respondiera realmente como amerita este momento, como yo quisiera a base de lo que estoy sintiendo, yo voy a afectar el plan divino. Eso no te tiene que hablar a ti y me tiene que hablar a mí. ¿Qué tú y yo tenemos presente cuando nos vemos en cuadros, en escenarios, en encrucijadas, donde se pone en juego nuestro autocontrol? ¿Qué es lo que tenemos presente? Si miramos desde el punto de vista de la tentación, que equivaldría a caer en pecado, deberíamos tener presente no solamente el plan de salvación, sino que nuestra alma se pone en riesgo de ¿qué? De perderse. De perder la oportunidad de estar con Jesús si cedemos a la tentación. Estar con Jesús en la tierra caminando y estar con Jesús en la eternidad en los cielos. ¿Qué es lo que está en juego cuando tú y yo nos vemos en la posibilidad de acceder ante la burla? Cuando alguien se ríe de ti, te usan de chiste o hasta de punto, como dirían en este país. ¿Qué es lo que está en juego? Mira, está en juego tu testimonio y el mío. Esa es la hora en que tenemos que pensar, mira, realmente, ¿qué vale más? Que la gente siga entendiendo y pensando que lo que va a ocurrir en ti es de verdad. O que esa verdad fue hasta ese momento en que me tocaron las fibras de mi emoción y tuve que reaccionar. ¿Qué vale más? Que yo me autohaga justicia aparente, explotando, yendo por encima de autocontrol y diciendo 2 o 3 a alguien, porque es que ya me tenía, o sea, burló tanto que me tenía. O que tú y yo nos sobrepongamos por encima de esa burla y sigamos brillando como la luz en medio de las tinieblas. ¿Qué vale más? Yo te aseguro que ante los ojos del Maestro, para empezar, vale más cuando tú y yo escogemos por honrarlo a Él en el momento más difícil con nuestro testimonio, por honrarlo a Él cuando alguien se está burlando de ti, honrarlo a Él cuando alguien se está riendo de ti, honrarlo a Él cuando personas te han convertido a ti en chiste de la ocasión. Cuando tú escoges por hacer lo que el modelo de Jesús te enseñó y te sigue enseñando, Él se siente orgulloso de ti. Te lo con respeto, pero te lo aseguro. ¿Qué había detrás y qué tiene que haber detrás en tu vida y en la mía? Cuando quizás en medio del sufrimiento, del dolor, viene gente a poner en duda tu credibilidad, tu integridad, tu honor, tu nombre. Pongamos otras en balanza, Señor, ¿qué vale más? Es que tuve que salir a defender mi honor. Cuando puedo afectar ojos que están mirando, porque en toda situación hay gente que observa, y quizás tú te vas a hacer un tú a tú con alguien, pero quien está observando es el que se afecta,
en términos de poner entonces en duda si realmente esto vale la pena o no, o si de verdad tu caminar era correcto y genuino, o si ese caminar tuvo un hasta ahí. Pero es que eso yo no pude soportarlo. En todo tiempo tener en juego presente que, Señor, tú primero, tu plan divino primero, las almas que se pierden primero, el testimonio que tenemos que sembrar primero, lo que le estamos diciendo al mundo en este tiempo primero. Eso es más importante que el que tú y yo podamos llegar a nuestra casa y decir, pero es que se burló de mí, pero es que se rió de mí, pero es que me dijo, no me creen. Mira, no se olvide que no es contigo el problema, es con el que te respalda, es con el Señor. Cuando tú te autocontrolas, oye, el que está en los cielos dice, hiciste lo que tenías que hacer. Yo me voy a encargar del asunto. Yo me voy a encargar del asunto. Tener presente esa expresión de Jesús, entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras? Para ti, para mí, tiene que significar de continuo. Oye, de continuo. Y eso es todos los días, está hablando de conducta diaria. Que pese más en nuestra alma la repercusión que puede tener en todo aquel que nos rodea si tú y yo le damos paso a la pasión o a la emoción o al coraje. ¿Qué repercusión puede tener? Es que yo necesitaba sacarme esto. Y si por sacarme esto una alma se pierde, ¿qué hacemos con eso? Juan, a menudo escuchamos frases como es que no aguantas presión. Mira, hay muchos seres humanos que tienen que reconocer que no soportan presión. Y tienen que trabajar con eso. Porque todo un mundo lleno de presiones. Y van a seguir aumentando. Y sobre todo si eres hombre y mujer de Dios de verdad, la presión va a seguir apretando, va a seguir aumentando. Si tú observas por qué te escogí esos pasajes con todo el propósito, los pasajes de cómo Jesús llegó hasta la cruz y cómo precisamente la burla se aumentó cuando más estaba sufrido. Cuando más difícil era para él, aumentó la burla. Porque no es accidente. El adversario, el diablo, maquina, se organiza para tratar de sacarte de tus casillas. Y el momento más difícil tuyo, el momento quizás que más problemas tiene, es cuando viene a apretar y viene con más presión, a ver cómo tú reaccionas. Esa es la hora de tú decir en el nombre del Señor. Mira, si Jesús pudo en la cruz soportar la injuria, la burla, inclusive de aquellos por quien Él hacía las cosas, yo tengo que, escudándome detrás del Maestro, hacer lo mismo. Para que se cumpla la Escritura. ¿En qué sentido? Para que el mensaje se respete. ¿En qué sentido? Para que vean que tú eres genuino y de verdad. Para que vean que tú no eres una mala imitación, tú eres un imitador de Cristo. Para eso. Y por eso. Y para su gloria y honra. Fíjense que el Maestro, en términos de ese autocontrol maravilloso, según te acabo de leer, que fue claro cuando le dejó saber a aquel que se creía que era más autoridad que él no actuaba porque le pesaba más en su corazón el honrar al Padre, la voluntad del Padre, el plan de salvación por la vida. Según él le dejó saber eso, también es importante que tú y yo veamos algo. Como el Maestro en ese cuerpo humano que tienes tú y tengo yo, oye, también tuvo momentos en que estuvo en juego su emoción contra su deber. Emociones contra su deber. Y te llevo un ejemplo en particular. Vaya conmigo a Juan capítulo 11, versos 6 al 7. Juan capítulo 11, versos 6 al 7. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se refiere Jesús que a sus oídos llegó que Lázaro, su amigo, estaba enfermo. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué te estoy leyendo este verso ahora? Te acabo de decir que el hombre y mujer de Dios tiene que aprender a aguantar presión. Y las presiones no solamente se refieren a cómo te quieren de alguna manera u otra. Oye, perdón que lo diga así, que te pongan contra la pared, que te arrinconen, que te aprieten las emociones, el pecho. Mira, a veces las presiones surgen también de los sentimientos en términos de esa hora de escoger entre lo que de verdad me sacude el corazón y aquello que yo sé que es lo que debe ocurrir. A Jesús le acaban de decir que Lázaro, que la familia de Lázaro que él apreciaba, ellas estaban llorando porque él estaba rumbo a la muerte. Sin embargo, el Maestro, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué yo hubiese hecho?
Jesús estaba allí cumpliendo trabajo. Y por favor, no quiero dar un mensaje equivocado que nadie me malinterprete. Yo no estoy diciendo que tú no respondas a la necesidad familiar, jamás, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no respondas cuando alguien, mira, está en un momento de crisis que necesita de ti. Pero estamos hablando de autocontrol en términos de cómo por encima a veces de las meras reacciones hay que saber imponer, oye, el razonamiento en el espíritu con cautela. No siempre la primera reacción puede ser salir corriendo, hermanos, es donde te quiero llevar. Parte del autocontrol es, mira, saber poner sobre la mesa las cosas y decir, Señor, dame sabiduría. Jesús, en lugar de salir corriendo, terminó a atender unos asuntos que estaba allí, sí, realizando. Cuando llegó a la familia de Lázaro, tú sabes lo que ocurrió. Hasta le llamaron la atención, le hicieron la observación, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Te termino entonces el verso de lo que te cité, 11, 6 al 7, dice así en Juan. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vámonos a Judea otra vez. Cuando terminó de hacer lo que estaba haciendo, marchó hacia el cuadro donde se encontraba Lázaro. Usted no tenga la menor duda de que Jesús estimaba a Lázaro. No tenga la menor duda de que Jesús amaba a la familia de Lázaro. Sin embargo, es un momento de esos en que tenemos que aprender cosas, no te voy a llamar extrañas, misteriosas, genuinas, espirituales, de que Jesús no respondió por el sentimiento exclusivo del amor hacia Lázaro. Jesús atendió todo lo que tenía que atender en el completo del asunto, incluyendo a Lázaro. Para el humano, Jesús llegó tarde. Para Cristo, Él sabía lo que tenía que hacer. Te traigo esto porque lo tienes que ligar a lo que te mencionaba, depresión de grupo, depresiones externas, de las cosas que te rodean. Solo a los pies del Maestro tú vas a encontrar la sabiduría para autocontrolarte y saber qué tienes que hacer en cada situación. Solo a los pies del Maestro tú vas a encontrar la dirección de cuando tienes que salir corriendo en el acto o cuando, mira, en esa pasividad y reposo, caminas hacia donde están llamándote la necesidad para responder. El hombre y la mujer de Dios no puede reaccionar, pero es que lo digo así con todo el respeto, como mero sprint. Que todo lo que llegue, ¡pah!, brincaste. Todo lo que te llegue, oye, atesóralo, aquilátalo, sopésalo, medítalo, ora, habla con el Señor y entonces actúa. Ahorita decíamos que en Pedro se nos instruye a que diligentemente añadamos, busquemos, trabajemos con el asunto del dominio propio. Porque se trata de esto, o sea, de yo examinarme en el todo y comprender que cada día tengo algo que aprender. Pero que todo lo que aprenda siempre lo ponga como base, ¿en dónde? En lo que debe ser para honrar primero a Jesús, honrar al Maestro, cumplir su plan divino, y que yo no permita que por mis reacciones pueda dañar la imagen de quien es Él en esta tierra, transmitida a través de ti y de mí. Y recuerda, se puede porque Él ha puesto en ti y en mí esa capacidad hermosa, misteriosa, pero real, espiritual. Se puede. Así que en cuanto al dominio propio, que es el autocontrol, repasa con calma cómo Jesús reaccionó en los momentos más críticos y pregúntate qué tú hubieses hecho y qué hubiésemos hecho tú y yo. Cuando, sobre todo, ya para terminar en cuanto al tema del dominio propio, fíjate que estamos hablando de un Jesús que tenía todas las capacidades en la dirección que fuera. Las capacidades para exterminar los que lo ofendían, las capacidades para exterminar los que se burlaban, las tenía todas. Las suprimió. Contar de que el plan divino se cumpliera. Precisamente por eso se habla de dominio propio. Porque tú puedes tener capacidades, mira, en teoría todos podemos reaccionar, todos podemos decir cosas, todos podemos pasar el coraje. Esto no se trata de lo que pudiésemos hacer, se trata de lo que debemos hacer. Todos podemos reaccionar y explotar, pero no todos debemos hacerlo. Y ante todo evento o circunstancia. Así que teniendo las capacidades de hacer una cosa, siempre escojamos por lo correcto, por lo que el Señor nos enseña y espera de nosotros. El último atributo del Maestro que queremos considerar ya para concluir con esta serie de la conducta de Jesús, con todo el propósito lo dejamos para el final, el sacrificio. El sacrificio.
Si buscas en Isaías capítulo 53, versos 3 al 7, son los mejores versos que nos pueden hablar de este atributo de Jesús, el sacrificio. Despreciado y desechado entre los hombres. Por favor, según yo lo vaya leyendo, que tú estás también con la Biblia siguiéndome, ubícate en que así se te trate a ti. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Amado hermano, cuando usted busca la palabra sacrificio en un diccionario, interesantemente, ¿sabe lo que le va a decir? Le va a decir que es un esfuerzo, le va a decir que es un trabajo, le va a decir que es un proceso, le va a decir que es un precio que se paga, oye, en pro de conseguir algo o un beneficio para sí o para alguien. Un precio alto por alcanzar una meta. En el caso de Jesús, leímos cómo se describe de manera magistral ahí el sacrificio del Señor. Todo eso Él lo padeció para alcanzar una meta, de la que hablábamos ahorita. Hizo con autocontrol para que se cumpliera la palabra. Ese autocontrol implicó sacrificio. Por eso te quise unir estos dos atributos para el final. Pagó precio con tal, primero de que el Padre fuera honrado. ¿Cuánto precio estamos tú y yo dispuestos a pagar en esta tierra con tal de que el nombre de nuestro Padre Celestial sea honrado? Pagó precio con tal de que las almas fueran salvas. ¿Cuánto precio estamos tú y yo dispuestos a pagar con tal de que otros alcancen el mensaje de salvación? Con tal de que otros vean un testimonio en ti y en mí que les inste, oye, que los motive a buscar la palabra. Y cuando digo cuánto precio, vuelvo y atalo con los asuntos que ya te he relatado. ¿Cuánto tú y yo estamos aportando a otros cuando ante la presión no sabemos manejarla y explotamos como un psiquitraque? ¿Estamos pagando precio en favor de otros? ¿O estamos buscando sentirnos bien nosotros porque ya me deshogué? ¿Para quién fue el precio? ¿Para mí o para otros? ¿Cuánto precio estoy dispuesto a pagar ante la tentación? Porque la tentación siempre implica de alguna manera u otra cosas, eventos que responden a las cosas que quisiéramos. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar con tal de honrar al Padre Celestial y a Jesús que fue por mí a la cruz, diciéndole no a lo que yo sé que le ofende a Él? El sacrificio, el ser sacrificado, es un atributo que debe acompañar inherentemente al cristiano. Ser cristiano es sinónimo de ser sacrificado, aunque usted no lo crea. Y no estamos hablando por sacrificio, con el respeto te lo digo, que andes de rodillas por la calle. Estamos hablando de conducta. Ser cristiano muchas veces, si repasas todo lo que hemos estudiado, va a implicar suprimir reacciones, va a implicar, mira, definitivamente absorber ataques, ofensas, tolerar, ser paciente. Ser cristiano implica ser benigno, nuestros pensamientos siempre sean de bien para otros, aunque los otros sean de mal para ti. Punto. Ser cristiano es ser a la imagen de Jesús. Su vida se caracterizó por el sufrimiento en esta tierra. Y su máxima expresión en la cruz. El evangelio está matizado del sacrificio. Modernamente se ha vendido un evangelio en donde el sacrificio a veces no se quiere ni mirar. Pues como somos hijos de Dios, tenemos que estar siempre bien. Yo con respeto, son verdades a medias. El sacrificio, Jesús lo vivió
para que tú y yo estemos hoy día aquí considerándonos en su misericordia salvos. Y lo menos que podemos hacer en gratitud, imitándolo a Él, es estar dispuesto a pagar precios porque su obra siga adelante. Pagar el precio para que seamos en nuestra exigencia propia el mejor ejemplo posible en la comunidad. Pagar el precio absteniéndonos de cosas que quizás quisiéramos, pero cuando las miramos entre si conviene o no conviene, aunque me sea lícito, en la medida en que no sea lo más conveniente para yo dar testimonio y edificar a otros, yo las voy a suprimir. Hay temas que ahora no vamos a considerar, que mucha gente dice, pero es que eso la Biblia no lo prohíbe. Mira, hay temas que ciertamente de forma literal la Biblia no los prohíbe, pero si son temas que de alguna manera u otra no van a abonar a la convicción de otros, sino por el contrario, van a abonar un evangelio liviano, sin raíces, mire, yo lo quito del medio, no me interesa. Nos interesa que Jesús sea sembrado e imitado, y el evangelio proclamado, recibido y vivido. Y eso cuesta. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar precios diariamente para que el nombre de Jesús sea exaltado? Donde empezamos, concluimos esta serie de estudios. Tenemos un llamado de parte de Jesús, que aprendamos de Él. Todo lo que Él hizo aquí fue en beneficio de otros. Todo. Hermano, todo. En beneficio de quien tú y yo vivimos y actuamos, tú sabrás. Una encomienda a que lo imitemos a Él. Vamos tras su estatura, que sí es posible alcanzar. ¿Cuánto hoy nos parecemos a Él? Que cada día que amanezca el sol, nos parezcamos más a Jesús que ayer, pero menos que mañana. Porque vayamos con la firme determinación de cada día ser más semejantes a Él. Que nos ayude. Que Él te ayude y que brillemos en medio de un mundo que con desesperación necesita hombres verdaderos, mujeres verdaderas. Y eso donde se consiguen es en la Biblia, no es en ningún otro sitio. Y por consiguiente en los que viven la palabra, que eres tú. Oremos. Amado Jesús, gracias por mis hermanos y por este tiempo. Te presento a todos los que nos han escuchado. Te presento a aquel que no te conoce en particular. Jesús, seguiremos orando por ellos, que si alguno aún no ha rendido su corazón a ti, sea la noche de comunicarse y abrir su alma finalmente para conocer lo que es la salvación, que eres tú. Y para los restantes, síguele fortaleciendo, síguele bendiciendo, que todos juntos podamos seguir siendo cada día más semejantes a ti, imitadores de ti, dignos ejemplos de ti, que tú te puedas sentir gozoso, que te regocijes en el cielo, porque de verdad seamos genuinos aquí en la tierra, como creyentes. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Recordándoles que Dios mediante, mañana jueves, tiene lugar el culto de los jóvenes adultos de las 7:30 de la noche en el templo, para que vengas y juntos alabemos, adoremos y recibamos la palabra del Señor. El bien de nuestra juventud sigue teniendo sus experiencias hermosas. Están bajo construcción, ¿sabes? Los jóvenes están alabando y adorando y están trabajando con esta edificación del alma. Trae tu joven a la casa del Señor para que reciba palabra de Dios. Luego, Dios mediante, el domingo a las 8 de la mañana, primer culto en el estacionamiento. 9:15 comienza la experiencia de la enseñanza de la escuela bíblica ya dentro del templo. 10:30 segundo culto ya dentro del templo. Todavía está el último de experiencias. Por favor, comunícate para registrarte, que aunque estamos ampliando poco a poco, paso a paso, lo que es la facilidad del templo para recibir más a los hermanos, a lo cual te instamos. Acércate a esta experiencia, Escuela Bíblica y Culto, de las 10:30, debes registrarte a través del 787-949-1741. Rogamos a Dios que te bendiga grande y poderosamente, y gracias por dedicarnos este tiempo a compartir la palabra del Señor. Jesús, gracias por mis hermanos, te doy, en tu hermoso nombre hemos orado. Amén, Señor. Amén.